esfuerzo de poder estar todos participando de ese tiempo de ayuno y de oración. Bien, abramos nuestras Biblias en el segundo libro de Samuel. Vayamos, por favor, al segundo libro de Samuel, capítulo número 24. Pues vamos a tener una lectura un poquito extensa. Ya de hecho se estudió la primera parte de ese capítulo. Esperamos poder terminar el estudio. Leeremos desde el verso 1 en adelante hasta el versículo número 10 vamos a leer. Hasta ahí nos quedamos la semana pasada. Segundo libro de Samuel. Recuerden que este libro se lo está cotejando juntamente con el libro de las Crónicas, ¿sí? ¿Lo tienen, mis amados? Capítulo 24, vamos a dar lectura del versículo primero al versículo número 10. Y leemos la palabra de nuestro Dios. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy vamos a predicar por el tema cuando el arrepentimiento no basta. Amén. Cuando el arrepentimiento no basta. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Verso 2. Joab respondió al rey: añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. Mas, ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Y pasando el Jordán, acamparon en Aroer, al sur de la ciudad, que está en medio del valle de Gad, y junto a Hazer. Fueron luego a la fortaleza de Tiro y a todas las ciudades de los heveos y de los cananeos, y salieron al Negev de Judá en Beerseba. Y Joab dio el censo del pueblo al rey, y fueron los de Israel 800,000 hombres fuertes que sacaban espada, y los de Judá 500,000 hombres. Todos el verso 10. Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón, y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra. Le invito a inclinar su rostro. Vamos a poner esta enseñanza en las manos del Espíritu Santo. Amado Dios, gracias Señor. Siempre le damos, Padre, lugar para que sea tu misericordia la que ministre nuestras vidas. Señor, mi Rey, tú sabes que hoy tu pueblo se ha dado cita en tu casa porque anhela de ti, oh Dios, una palabra. Anhela de ti, oh Dios bendito, Padre, dentro de este tiempo precioso que nos has otorgado, Señor amado, de acuerdo a la necesidad, Padre, que tu Espíritu nos ministre. Señor, yo no sé ni conozco qué problemas o qué situaciones estarán nuestros queridos amigos y hermanos pasando, pero tú sí lo sabes. Y tú, mi Dios, conforme a esas misericordias que nos tienes, te suplicamos, Padre, que nos ministres, que nos hables, que pongas allí la pauta a cada uno de nuestros queridos hermanos, a los matrimonios, a los hogares, oh Dios. Padre, que pongas la pauta de lo que se debe y lo que no se debe de hacer. Todo esto para caminar conforme a tu bendición, conforme a tu gracia, Señor. Lo necesitamos.
y mucho más si vivimos en medio de un tiempo y de una generación, mi Dios, Padre, que lo único que a la verdad se ve, mi Dios, es maldad. Señor, te suplico que ministres pues a cada uno de nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y amados, queriendo dar la síntesis de la enseñanza del viernes pasado, David había promulgado un censo. Ya vimos muchos aspectos respecto de ello la semana anterior, pero ¿cuál fue el propósito por el cual él pensó hacer ese censo? Se estableció la semana pasada en el estudio que un censo tiene como objetivo principal poder conocer a cuánto se gobierna, hablando de un censo en una nación, ¿sí? Para poder saber a cuánto se gobierna y en qué estado se encuentra, en este caso, esa gente que quiere gobernar. Pero este censo no tuvo esa connotación de manera, diríamos, puntual. Este censo rompió de una u otra forma los esquemas que Dios obviamente había parametrizado en medio de la nación de Israel. David quería saber con cuánto poder militar, con cuánto poder bélico él podía contar para poder hacerle frente a sus enemigos. Hermano, lo necio de esta situación se presta porque primeramente, mi amado, David lo hace casi al ocaso de su vida. Lo hace cuando el hombre ya ha tenido, diríamos, gravísimas dificultades y todas han sido superadas con la mano de Dios. Además de esto, mi amado, David se encontraba, insisto, ya en una edad muy avanzada. Y si bien es cierto, quería dejar a su futuro sucesor, digamos, bien organizado su reino, mi amado, él tenía que tener muy presente, aún hasta para dejar un buen legado a sus hijos que habían de seguir su gobierno, tenía que dejar el precedente de que se debería de confiar no en la fuerza del hombre, sino en la fuerza de su Dios. Aparte de esto, ya nosotros logramos detectar, por el estudio de la semana pasada, que el ejército de David antes del censo era un ejército bastante considerable. Si usted recuerda, mi amado hermano, las cifras, el ejército bordeaba cerca de los 270,000 hombres de guerra. 270,000 hombres para la guerra. Pero esto al parecer no le fue suficiente a David, ya que cuando recibe esta pequeña alada de orejas por parte de Joab, su general, su comandante en jefe, diciéndole, ¿cómo mi señor me pide que haga un censo si Dios, a la verdad, nos ha podido guardar con lo que tenemos? Y si acaso para mi rey, la cantidad que ya tenemos le es poca, sea Dios añadiendo 100 veces más. Esto tendría que ver mucho que si acaso hubiera una guerra, para David hubiese sido, con la ayuda de Dios, muy fácil decirle a su pueblo, a todo su pueblo, que se unan a la batalla, y yo le aseguro que no solamente 800,000 o 1.200.000 o 300,000 se hubieran juntado con él. Toda la nación entera hubiese dado su vida, hombres, mujeres, ancianos y hasta niños. Mi querido hermano, pero el rey se encaprichó. El rey de una u otra forma se impuso por su misma categoría dentro del pueblo. Era el rey. Así como en casa posiblemente un padre se puede encaprichar, decir o pedir o solicitar algo y decir que se quiere de esta forma, de esta manera, porque así él, mi amado, lo estima prudente hacer. Mi querido hermano, cuando esto ocurre, y se lleva a cabo el conteo, como se lo lee ya en el versículo número 9, se le da, en este caso, el resultado del censo, que por cierto no duró un día, no duró una semana, no duró un mes. La Biblia dice que duró aproximadamente casi ¿cuántos meses? Casi 9 meses y medio. Duraría el censo, porque el censo era un censo, insisto, no cualquier censo, era un censo militar. Era un censo de fuerzas armadas.
donde el censo debería de contemplar cuántas personas estaban en la edad para ir a la guerra, y aparte se las probaba para saber si era cierto, si tenía la habilidad de la espada, la habilidad de la lanza, de la jabalina, y de todo lo que implicaba en todo caso, en los tiempos de David, todo lo que implicaba el manejo de las armas bélicas. Claro, este censo, la verdad, era un censo de autosuficiencia. Era un censo que solamente contemplaba poderío humano. Y eso David, mi amado, lo permitió. Dios, ya usted también pudo cotejarlo, mi amado, con la enseñanza pasada. Mira que le damos mucha referencia a la enseñanza del viernes anterior. Dios había permitido que el mismo diablo incitara a David a que haga el censo. No solamente porque David, diríamos así, estaba mal orientado en ese momento, sino que también se realizaba de que el mismo pueblo tenía esa tendencia de autosuficiencia. De ahí que se prestaron casi todas las tribus, pero 2 se negaron a ser censadas. 2 tribus enteras. Una de ellas fue la tribu de los sacerdotes, la tribu de Leví, y también la tribu, y la mayor tribu de todas, la tribu de Benjamín. Ellos dijeron, no nos vamos a prestar al juego del rey. Y ahí se analizaba también cuándo se debe o no se debe obedecer leyes terrenales. Bueno, hasta ahí la enseñanza pasada. Ahora, cuando vamos al verso 10, mi amado, David hace lo correcto, pero no le basta. Y de allí, obviamente, el tema de esta preciosísima noche. David hace lo correcto cuando se comete una locura. Llamado reconocer ese mal. Cuando uno vuelve al versículo 10, si viene conmigo por favor a la Biblia, el 2 de Samuel capítulo 24, la Biblia nos declara diciendo, después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón y dijo David a Jehová, yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mi amado, ¿por qué sintió el pesar David? Quisiera buscar un poco aquí. Todos los mitos están arriba, ¿verdad? ¿O hay todavía uno por aquí suelto? Sino para que lo mande arriba. Mi querido hermano, yo creo, sin temor a equivocarme, que cuando una persona crédula en Dios ofende a Dios, yo creo, mi amado hermano, que al término de la ofensa, el Espíritu redarguye el corazón del hombre. ¿Verdad que es así? ¿O no? No lo redarguye cuando le ofende al Señor. No le pesa, no le dice, no siente en el corazón un aguijón que le dice, o por lo menos la conciencia la acusa y le dice, por gusto dijiste esa mentira. O por tal o cual cosa, ¿por qué hiciste? O por qué no hiciste tal cosa también. Mi amado, quisiera, no, por eso que preguntaba si había criaturas, pero por ahí hay unas otras criaturas todavía. Pero bueno, mi amado, cuando se cometen pecados de orientación sexual, inclinados al aspecto sexual, amado, yo que doy mucha consejería, he escuchado a más de uno decir, amado, todo fue que me acosté con fulano o con fulana, y en el mismo momento, luego de haber concluido con la relación sexual, lo aborrecí. O la aborrecí. Algo muy semejante con lo que pasó en esa violación que hubo entre los hijos de Absalón. Entre Amnón, creo que no, Amnón, y Tamar. Llamado, ahí se ve el asunto. Todo fue que concluyeron el asunto, la relación, y inmediatamente se asqueó el varón. Se asqueó. Porque en ese mismo preciso tiempo, hermano, algo le impulsó a denigrar todo lo que había hecho. O sea, es decir, el gusto y el deseo no le bastó como para poder decir, bueno, valió la pena. Vamos poniéndolo tal cual como se podría interpretar. Valió la pena. Yo escuchaba a manera de broma, y usted lo sabe, porque lo he comentado muchas veces, si vas a pecar, decía un maestro bromeando, por si acaso, cuando estaba en medio de las clases de los alumnos, decía, bueno, si van a pecar, pequen bien, hasta para que se arrepienta con gusto.
bromeando lo decía. Cuidado, me va a decir, el pastor dijo que peque bien. Mi amado, yo creo que David, luego que realiza el censo y satisface un deseo, ¿sí? Porque aquí es donde quiero aterrizar el asunto. Cuando David satisface el deseo, inmediatamente su deseo, mi amado, lo aborrece. Y eso es digamos así, una característica penosamente que trae el sinsabor del pecado. El pecado puede ser muy deleitoso, puede ser muy atractivo y se podría decir que se vende solo antes de que se caiga en el pecado. Una vez que se concluye el pecado, una vez que se lleva a cabo el pecado, entonces, mi amado, viene la repulsión del mismo. Mucho más, obviamente, si quien lo llevó a cabo fue un hijo de Dios o fue una hija de Dios. Esto, mi amado, es lo que experimenta David. David concluye al término, es decir, le da el resultado y al término de ello, dice la Biblia, después que David hubo censado al pueblo, inmediatamente, fue instantáneo el asunto, dice la Biblia, le pesó en el corazón. Diría cualquiera, luego de que se sentó, tomó el vaso de cerveza, entonces, en este caso sí, la escupió, como que dijo, esto no es para ti. Ahora, hay algo destacado en David. Digamos así, la forma y la manera en que él reacciona frente al error, o por decirlo de otra forma, frente al pecado cometido. Busca de manera inmediata, sí, inmediata, mi amado hermano, para poderle pedir perdón al Señor. Pero su arrepentimiento, que es el tema de esta noche, no le bastó. Mira y ven conmigo a la Escritura, porque quisiera ir cotejando ciertos versículos dentro de la Biblia. Acompáñame, por favor, a la Escritura. La Biblia dice, mi querido hermano, créame que tengo bastantes argumentos de la Escritura respecto de esto. ¿Sí? Cuando uno avanza en la Escritura, venga conmigo, por favor. Nos dice el Espíritu Santo lo siguiente. En el libro, sí. Un segundito. A ver qué se me está. No sé si se me mueven los lentes o las letras, pero algo se me mueve. Sí, acá rápido. En Proverbios 28, verso número 13, ¿sí? Verso 13, nos dice el Espíritu Santo lo siguiente. En Proverbios capítulo 28, verso número 13, la Escritura, mira, declara algo que usted y yo, por cierto, lo conocemos muy ampliamente, pero hoy le voy a añadir, sí, algo adicional al texto. ¿Ya lo tienen? Proverbios, carta a los Proverbios, capítulo número 28, versículo número 13. Dice el Señor, ¿ya lo encontró? Dice la Escritura, el que encubre sus pecados, es decir, el que los quiere tapar, a eso se refiere encubrir, el que los quiere esconder, ¿sí? El que encubre sus pecados no prosperará. Mira que este proverbio justamente lo elaborará Salomón. Mas el que los confiesa, dice la Biblia, mas el que los confiesa y se aparta. ¿Qué pasó acá? ¿Alcanzará qué cosa? Alcanzará misericordia. Ahora, ¿por qué esto no resultó en David? Y le digo que no resultó porque luego de que David reconoce su pecado y pide perdón por esa falta cometida, luego Dios, mi amado hermano, cuando uno avanza en la Escritura, en el versículo número 11, dice la Escritura, y por la mañana, sí,
Vuelvo por favor al texto de 2 de Samuel, capítulo 24, verso 11. Dice el Señor, y por la mañana, cuando David se hubo levantado, diría cualquiera, bueno, le pedí perdón ayer en la noche al Señor, hoy, qué sé yo, vamos a poner que sea domingo, hoy lunes, sí, la vida empieza de nuevo. Sí, he arrancado la página del pasado y ahora, sí, me camino a reescribir una nueva página, una nueva historia. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David. Este profeta Gad, por si acaso, es el mismo profeta que en su debido momento le vino a confrontar cuando él pecaría tomando la mujer de ¿quién? De Urías Eteo. Y le dice, ve y di a David, verso 12, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Hasta ahí diría cualquiera, wow, como pedí perdón ayer al Señor, entonces hoy el Señor, viendo mi corazón sencillo y la verdad, dolido por haberme ofendido, y ojo con esto, no estoy hablando de manera sarcástica, David pidió perdón de todo su corazón. ¿Sí? David pidió, mi amado, solicitó de Dios misericordia. Sí, él dice inclusive, retrocedemos un poquito al versículo 10, en la parte final donde él dice, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. He sido muy necio con esto. Ahora, qué digno poder reconocer faltas cometidas. Yo no sé cómo eres, mi amado hermano, en cuanto a tus equivocaciones, por no decir faltas o pecados. Yo no sé si tú eres de aquellos que cuando comete el error, lo reconoces y lo que es mejor, pides perdón. O eres de aquellos que, bueno, como soy, no sé, la máxima autoridad en la casa o en el negocio o en cualquier ámbito, bueno, yo no tengo que darle cuentas a nadie. No sé de qué tipo de persona eres, no, te conozco aquí en la iglesia, pero en la casa, en tu trabajo te conoce el Señor. No sé qué tipo de persona seas. De aquellas que cuando comete una falta, reconoce esa falta y al hacerlo, no, busca poder reivindicar esa falta. O eres de aquellos que si comete algo, bueno, soy yo y punto, ¿y quién va a reclamar? Tú puedes pasar con mucha frecuencia, sobre todo en el hogar. Sobre todo en el hogar. Se equivoca la madre, se equivoca el padre, comete un error, hace algo indebido y cuando los hijos dicen, ajá, ya vio mamá, pues yo también. Y a ti que te importa, cállate que ya no te saco los dientes. ¿Cómo eres tú en ese sentido? ¿Reconoces tus faltas o simplemente, diríamos, las dejas pasar por algo? No, David las reconoce. Y por eso, mi amado, él hace esta, digamos, declaración en el verso 10 final, haciendo énfasis que había pecado y que había actuado de una manera necia. Ojo, la necedad es por la advertencia, de la cual él se apercibe. Mira que este pecado tiene una connotación bastante remarcada. Primer punto, la alerta que le dan, la advertencia que le dan. ¿Cuál fue la advertencia? ¿Qué le dijo el general? Esta es la advertencia. Mi amado, la Biblia dice que cuando el Señor de una u otra forma nos ve en prueba, nos ve, digamos así, en alguna situación de aprieto, siempre nos dará juntamente con la prueba la salida. Y la salida para David era, mi amado hermano, tomar el consejo de su general y parar con esta locura. Usted dirá, bueno, pregunto, ¿cuánto conoce gente necia que donde mete la cabeza piensa con los pies? ¿Conoce ese tipo de personas? No están tan lejos a veces de casa, están dentro del hogar. Como cuando se enamoran los muchachos. ¿Los ha visto en esa actitud? Mi amado, se vuelven ciegos, sordos y mudos. No entran en razón. Los padres los cogen y les hablan y les dicen, pero mira,
mire, ese muchacho no tiene futuro, no tiene aspiraciones, es mal vestido, mal trajeado, mira su forma de ser. Y es como que esto le llama la atención a la muchacha. Es como que si la muchacha dijera, uy, ¿qué se le digo? Es un desventurado, yo lo quiero. Y solo se deja llevar por el puro físico nada más. Mi querido hermano, la necedad tristemente nos hace actuar de una manera por encima, obviamente, de los límites que Dios pueda resistir. Ahora, si el profeta es enviado y Dios le manda a decir por medio de Gad, quiero que escojas 3 cosas, David. Hasta ahí se oiría hasta bonito, porque diría, bueno, me arrepentí, ahora el Señor me quiere bendecir. Pero no, Gad iba, mi amado hermano, con 3 opciones de castigo. Con 3 opciones de castigo. Ya vamos a entrar a barajar esas opciones. Mi amado, pero tengamos presente esto. David no es tolerado en cuanto a esta falta. A David le queda corto el arrepentimiento. ¿Sí? Ahora, yo quise buscar un texto que respalde del por qué Dios podría dejar, ojo, no digo inexistente, porque siempre estará ahí el perdón cuando hay arrepentimiento, pero por qué Dios deja insubsistente el castigo, o sea, es decir, lo lleva a cabo. ¿Por qué lo lleva a cabo el castigo? Si ya pidió perdón. ¿Por qué Dios pasa la barrera, digamos, del perdón y aplica adicional al perdón? Porque no digo que David no fue perdonado, David fue perdonado. ¿Sí? David dijo, perdóname, Señor. Y Jesús nos enseña adicionalmente a esto, que si viene a ti alguien que te haya hecho algo, si viene 7 veces al día pidiéndote perdón, pues las 7 veces tú recibirás de parte del Señor el perdón. Lo recibirás. Y si fuera 70, dijo Pedro, y si 70 veces me hicieran nada, en las 70 veces tendrás que perdonar. Es decir, no hay número para perdonar. No importa, no hay límites. Si tú le faltas al Señor, mi amado hermano, el Señor siempre, cada vez que vengas arrepentido, siempre va a extender su gracia. Pero Dios también sabe que conforme a la medida de la falta, pese a la advertencia, si actúas de una manera necia, como lo dice la Escritura acá en el versículo número 10, mi amado, Dios sabrá que junto con el perdón debe de entrar la disciplina. Es decir, yo te perdono, está bien, pero eso no quita de que yo te vaya a reprender. Pero mamá, pero mira que ya me has perdonado, porque ahí sacamos hasta el cristianismo a flor, ¿no? Tú eres cristiano, el Señor ya me ha mirado con misericordia, tú también tienes que ser misericordiosa, ¿no? Y citan todas las citas bíblicas. Pero, ¿por qué causa, mi amado? Dios tiene que actuar de una manera severa y empujar a David a la sanción del castigo. Bueno, para ello hay que ir al Nuevo Testamento. Vamos a ir a la gracia. A la gracia. Y acompáñame, por favor, y veamos qué nos dice la carta a los hebreos. Dice el Señor, ¿bien? Cuando vamos, mi querido hermano, al Nuevo Testamento, en la carta a los hebreos, en el capítulo número 10, aquí hay un problema que obviamente en Dios tiene solución. En el versículo 26, es un texto que usted reconoce, pero que hoy va a tener un énfasis de acorde al contexto del segundo libro de Samuel, capítulo 24. Dice, versículo 26. Aquí está el problema, el meollo del asunto. ¿Qué dice el Señor? Verso 26, ¿lo tiene? Dice la Escritura, porque si pecáremos
voluntariamente, y no le está hablando a un inconverso, le está hablando a alguien descreyente, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido, ojo, después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Ahora ponga ahí a David en ese plano. David era creyente de su Dios, por supuesto que sí. David tenía conocimiento de la verdad, claro que sí. E inclusive por Dios fue advertido por su general que no lo haga. Pero David, en su necedad, termina ejecutando la orden, porque la orden del rey pudo más que la recomendación de su general. Ahí dice la Escritura que ya no queda qué cosa. ¿Ya qué cosa no queda cuando uno infringe el mandamiento de esa, si con ese agravante? Dice, ya no queda más sacrificio por los pecados. Y entonces, ¿qué es lo que acarrea? Verso 27, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Ahora, David reconoce su pecado, sí, es verdad. Pide perdón, sí, es verdad. Dios lo perdona, sí, también es verdad. Pero Dios sabe que los agravantes en esta falta necesitan ser sancionados. Necesitan ser, sí, disciplinados. El perdón en ese sentido, mi amado, no bastaba. Dios necesitaba poner un precedente con David. Y David era un hombre viejo, le cuento. Un hombre que ya estaba, insisto, al ocaso de su reinado. Mira, querido hermano, Dios no estima, y esto tenlo presente, Dios no estima en sus hijos ni la cantidad ni la experiencia que tú puedas tener en Dios, vivida o experimentada. Dios no estima, mi amado hermano, que como es un anciano en Cristo, entonces a él le dejo pasar todo cuanto se le venga en gana. No. O a la inversa, no. Dios solamente debe de castigar a los muchachos, a los niños, a los hijos, a los adolescentes que entran en la edad del zoológico. Entonces, no, mi amado, cuando Dios tiene que entrar a disciplinar, disciplina tanto al muchacho como al anciano. Bíblicamente hay muchos registros de que Dios, mi amado, tumbó hasta la misma muerte. Mira que al mismo Elí, que era sumo sacerdote por sus hijos, mi amado, Dios lo entrará a disciplinar hasta el punto de quitarle la vida. Ahora bien, cuando yo voy a la Escritura, mi amado, el profeta le dice, quiero que escojas algo que Dios te mande a escoger. Como cuando uno ve no sé si seguirán dando el programa de Haga Negocio Conmigo. Puerta número 1, puerta número 2 y puerta número 3. Le dice el Señor, verso 12, segunda de Samuel, capítulo 24, verso 12. Ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco. Tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Verso 13. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber. Y le dijo, primera cosa, ¿quieres que vengan 7 años de hambre en tu tierra? Segunda, o que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan. Y tercera, o que 3 días haya peste en tu tierra. Y mira cómo termina el asunto. Piensa ahora y mira qué responderé al que te ha enviado. Mi amado, no sé cómo usted vea esto, pero esta sentencia de Dios, aun cuando se ve muy grave, se ve muy fuerte, sigue estando revestida de misericordia. David le ha pedido perdón, y Dios lo sabe. Por lo menos ya tiene, mira, cuando uno pide perdón o cuando uno reconoce la falta, a mi entender, ya hay media batalla ganada. Media, falta la otra mitad.
¿Cuál es la otra mitad? Enderezar nuestra vida. Pedir perdón es el primer paso. Sí, reconocer que hemos fallado, que estamos fallando a Dios, es el primer paso, es el primer gran paso. Cuando uno reconoce que ha dejado de pronto de orar, ha dejado de tener íntima comunión con Dios, cuando uno sabe que le está cometiendo un agravio al Señor y que mi vida cristiana posiblemente la he menospreciado, mi testimonio está destruido, el primer gran paso es pedir perdón. Señor, perdóname porque esto que he cometido ha sido una locura. Te he pisoteado, he tirado abajo tu testimonio, he tirado abajo el mío también. Y esto a la verdad ha traído, o he sido objeto de ti y de mí, de burla para los demás. Señor, perdóname. En ese sentido, Dios, mi amado, no va a cerrar su gracia y te ofrecerá su perdón. Pero, mi amado, cuando hay necedad de por medio, Dios sabe que también tu necedad acarrea consecuencias. El pecado de David necesitaba ser disciplinado, primeramente porque él había hecho de manera necia. Segundo, había hecho pecar al pueblo. Eso es lo malo diríamos así, de dar mal testimonio. Que no solamente te afectas a ti, sino que terminas afectando a todos los demás. David había también hecho pecar al pueblo. El pueblo, al igual que David, se había prestado para poder anexarse a este deseo de David. Imagínate que alguien, mira, es como lo que ocurrió en los tiempos de Moisés con Aarón, su hermano. No quiero entrar en la narrativa, pero sí hacer el resumen de la historia. El hermano llamado de Moisés, llamado Aarón, sí, una vez que Moisés fue llamado hacia el monte Sinaí para poder recibir de Dios sus leyes, sus mandamientos, usted sabe que él demoró 40 días allá arriba. Mientras el pueblo estaba abajo, sí, esperando con expectativas que venga Moisés de vuelta, claro, al ver que pasó un día, 2 días, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, el pueblo, mi amado hermano, se desbocó. Y el pueblo dijo a este Moisés, ¿qué le habrá pasado allá arriba? Hasta se ha de ver muerto. Y ahí el pueblo se desenfrena, mi amado, y comienza a solicitarle a Aarón, hermano de Moisés, que le comience, mi amado, a edificar o a elaborar, sí, un ídolo para poderlo adorar. De ahí que Aarón, a vista y paciencia de lo que pasaba, accede. Y él es el que, mi amado, pide el material, la materia prima, y él comienza, ya una vez, digamos, derretida en el fuego, comienza a darle forma, sí, en ese sentido, al ídolo. Y Moisés, mi amado, cuando desciende, la Biblia dice que Dios le reveló a Moisés lo que estaba pasando, y luego él testificará que su hermano fue objeto no solamente de pecado, sino que él fue objeto de burla para con el pueblo. Mi querido hermano, el testimonio no solamente afectaba a David, sino también al pueblo. Y si Dios no dejaba con castigo a David, el pueblo también, mi amado hermano, hubiese sido solapado respecto de esto. No hubiese quedado la acción disciplinaria de ejemplarización. Dice la Escritura, mi querido hermano, y quiero llevarlo al plano familiar. Cuando yo voy, mi querido, y venga conmigo al Proverbio 28, pero lo complemento ahora con el verso 14. En Proverbios capítulo 28, versículo número 14, dice el Espíritu Santo lo siguiente. Ya leíamos el 13, recuerden que decía, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Y en el verso 14 dirá, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, obviamente porque reconoce su pecado, su falta, mas el que endurece su corazón, ¿qué dice que pasará? Caerá en el mal. Ahora, aquí hay algo que la Biblia no dice en el texto leído de 2 de Samuel. David se arrepintió. ¡Qué bien por David! Y hago la pregunta,
¿Y el pueblo? ¿Ah? ¿Y el pueblo? ¿El pueblo se arrepintió también? No. El pueblo, amado hermano, estuvo a la par del corazón de David. Los que ni siquiera digamos así, le intentaron ofender a Dios, como fue Benjamín, la tribu, y fue Leví, él ni siquiera participar de esa locura. Pero el resto del pueblo, mi amado, no estaba arrepentido. Esto agravó la situación. Por eso Dios no le queda más remedio de poner una acción que pudiera despertar, no solo como lo había despertado en David, sino también en el pueblo, un genuino arrepentimiento. Yo creo que a veces nos olvidamos de algo. Cuando yo voy al Nuevo Testamento, ven conmigo por favor, hay algo especial que en Dios se puede considerar. Ven conmigo, por favor. En el libro de los Hebreos, en el capítulo número 12, por ejemplo, ahí ese capítulo de hecho hablará mucho respecto a la acción disciplinaria de Dios para con su pueblo. En Hebreos capítulo 12, verso número 11, hermano, el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, nos hace saber una gran verdad. ¿Qué verdad es esa? Leámosla. Dice el Señor: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Pregunto, ¿a quién le gusta que lo discipline? ¿A quién le gusta que le sancione? A ninguno. Pero, ojo con esto, ¿después de qué? ¿Después de qué? Después de la disciplina, después, dice la Biblia, da fruto apacible de justicia a los que en ella, hablando de la disciplina, en ella también han sido, ¿qué cosa? Ahora, ¿cómo ve el Señor en Hebreos 12:11 el asunto disciplinario para sus hijos? Lo ve, mi amado hermano, como un ejercicio que nos ayuda a ser mejores. Ahora, aquí es donde yo a veces no entiendo, sobre todo a ciertos padres, que ellos están negados a dar disciplina a sus hijos. Se niegan. Porque, claro, yo puedo entender, cuando un padre niega disciplina a sus hijos, asume para sí, asume para sí, de que su hijo no es motivo de tal acción de disciplina. Y amado hermano, la necedad, dice la Biblia, yo le creo la Biblia, no tanto los padres, pero la Biblia me enseña que la necedad está en el corazón del muchacho. Está en el corazón del muchacho. Lo que pasa es que para el padre o la madre que no tiene los pantalones y los pollones bien puestos, les pesa tomar acción disciplinaria contra el muchacho ese. Y tolera. Y lo que debe de ser sancionado es tolerado. Y eso, mi amado hermano, eso es ir en contra de lo que Dios ha dispuesto. ¿A cuánto les gusta hacer la voluntad de Dios? Yo creo que a todos. Pero cuando se trata de poner en evidencia pasajes como estos, así como lo menciona en Hebreos capítulo 12, llamado, quedamos como padres muy mal parados. Pero así se lo digo, muy mal parados. Decimos, no, lo que pasa es como a mí nunca me pegaron, entonces yo tampoco quiero hacer esto. O simplemente escudamos a los muchachos por el sexo. Es que como es una nena. O si es un varón, lo que pasa es que como es chiquito, es mi conchito, entonces no. Mi querido hermano, cuando yo leo en el mismo libro de Hebreos, capítulo número 12, verso número 5 al verso número 6, quiero por favor que recuerdes, porque tú tienes que recordar lo que la palabra nos enseña respecto de esto. Dice el versículo 5 de Hebreos 12, habéis ya olvidado la llamada de atención, que es lo que implica como exhortación, que como a hijos
se os dirige diciendo, hijo mío, mira cómo nos trata el Señor, con cariño, y nos dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina. ¿De quién? Ahora, primer aspecto en esta lectura. Mi amado, cuando Dios nos quiere castigar, mi amado, Dios no está viendo de que seamos, ¿qué te puedo decir allí? Que seamos sus preferidos, que seamos sus consentidos. Dios no puede decir para sí mismo, ay, pues el pastor el que falló a ese no lo voy a dejar así, después me arreglo con él. No, mi amado hermano, aquí bailamos en el sartén toditos. Toditos bailamos. Cuando el Señor quiere aplicar disciplina es porque ha visto que hay un mal en nosotros. Amén. A veces los padres notan el mal, pero dejan pasar por alto el mal. Como dicen algunos, y se me ha quedado esa expresioncita, ¿no? Es que mi niño es intenso, travieso se llama, es travieso. Y la travesura debe de ser disciplinada. Amén. Solo uno en la iglesia. La travesura debe ser disciplinada. Ahora, yo no estoy hablando de que mata para el muchacho. Le estoy diciendo que debe de ser disciplinada, reprendida de acorde a la falta. Amén. Yo ya he hablado de esto con los tres aspectos de cómo se debe de disciplinar. Primero, sí, a la alerta de la voz, ¿verdad? Segundo, las privaciones. No hay, en ese sentido, sí, no hay ventajas para un muchacho que no quiere obedecer. No hay salidas, se le niega, esas son las prohibiciones. Y cuando no entiende, mi amado, a la amonestación verbal o a las negativas que usted le pueda obviamente otorgar para sancionar, entonces, mi amado, sale ahí Santo Tomás. O San Martín, eso. Lo dejo al santo de su preferencia. Mi querido hermano, dice el Señor, no menosprecies la disciplina del Señor. Ojo, es decir, que Dios se toma la atribución, que cuando nos ve chuecos, se toma la atribución como Padre de disciplinarnos. Adicionalmente, dice el texto, ¿sí? Ni desmayes, es decir, no vayas a arrojar la toalla, dicho de otra forma, cuando eres reprendido por él. ¿Por qué? Porque eso es lo que suele a veces acontecer cuando usted también disciplina a un hijo suyo. ¿Acaso no le ha pasado que cuando les pega una tunda, cuando se lo merecen, se quieren ir de la casa? ¿Ah? ¿Sí o no? Antes de que les den, lo aman. Cuando les dan, lo odian. Eres mala. ¿Verdad? O sea, así automáticamente, hermano. Y hay quienes se pasan de límite y en el corazón hasta te desean la muerte. Me voy. Y no vayas, ya no me voy. Es que allá afuera la vida es dura, que ellos lo saben. Mi amado, dice el Señor, no desmayes cuando eres reprendido por Él. Ahora, ¿cuántos aman a sus hijos? Pero de todo corazón. ¿Seguro? Ahora sí lea el texto. Porque el Señor al que ama, disciplina. Lee la última parte, léela, pero léela con gozo. A todo, incluidos nosotros. Cuando el Señor nos llamó a nosotros, lo llamó a usted. Hermano, no venimos con el currículum limpio. Venimos, llamado, atestado de mañas, de males. Y en el proceso para poder ser lo que ahora en Dios somos, hermano, hemos tenido que aguantar, por decirlo de alguna forma, muchísimo castigo. Mucho palo. A veces piensa
y los que no están posiblemente sirviendo piensan, ay, el hermano es el santísimo. Por eso es que el Señor lo usa. Y no sabe que, mi amado hermano, venimos hecho un diablo. Y el Señor en el proceso nos ha ido quitando un sinnúmero de males. Y cuando no los hemos querido dejar, pues a palo nos lo ha sacado. Con enfermedades, con pruebas, con tribulaciones, mi amado hermano, tocando lo que más nos duele, tocándonos las finanzas, y a veces, mi amado hermano, hasta el filo de la misma muerte. Y usted le priva a su hijo, ay, que yo nunca me lo he tocado. Yo sé que esto se va en contra de la actual psicología, pero de vez en cuando, pero las plantas están eso muy bien, pero cogerle los cabezones y obedece. Haz caso. Dice el Señor, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo al que recibe por hijo, sin importar la edad que tenga, o la experiencia, o los años en el Señor que hayan cursado por él. Ahora, esto me hace entender por qué Dios tiene que disciplinar a David, siendo ya un viejo. Cuando yo voy a la Biblia, segunda de Samuel estamos, capítulo 24, Dios haciéndole saber al profeta que le diga a David, diciéndole, quiero que escojas, sí, esto que te voy a plantear. ¿Qué quieres? En Crónicas dirá no 7 años, dirá 3 años de hambre. En los otros 2 estará casi igual. ¿Qué quieres? ¿Hambre por tantos años? ¿Quieres huir de tus enemigos durante 3 meses? ¿O quieres que 3 días venga plaga de Dios sobre ti? Hablando sobre ti y todo el pueblo. Mira, hay quienes han dicho que David hizo algo. ¿Qué escogió David? ¿Cuál? ¿Cuál cogió de las 3? A ver, vamos por acá, ¿cuántas? A ver, ¿qué crees grupo? 1, 2 y 3. ¿Cuál escogió? ¿El grupo número 1? La 2, bonito, la 2. ¿Cuál escogió? La primera, por acá, ¿qué dice? ¿Quién va por la segunda? La tercera. ¿Sabe cuál escogió David? ¿Sabe cuál escogió? Ninguna. Ninguna. Él dijo no. Las 3 eran providencia divina, las 3. Dios habría de ser la que podría levantar el hambre. Dios bien pudo haberle dicho al profeta, ábrele a los cielos para que se cierren como bronce, y punto. Y no llovía y la gente se moría de hambre. Dios también es el que pone en el corazón del hombre, hermano. Mira, así como Dios, cuando uno está bien con Él, hace estar bien con los demás. Dios también puede ponerle en el corazón de los demás que se levanten contra ti. Y por último, Dios también puede provocar una plaga que te afecte solo y de manera exclusiva a ti, como lo hizo con los egipcios. Cuando a David se le dice, ¿cuál escoges? Él no dice, a ver, mándame los 3 días. ¿Tú crees que él dice eso? No, no. Él simplemente termina diciendo, versículo número, si volviendo por favor al texto, versículo número 14. Entonces David dijo a Gad, en gran angustia estoy. ¿Lo tiene? 24, verso 14. Y mira lo que dice. Caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de Dios. Es decir, hay quienes sí dicen que pudo haber estado entre el hambre y los 3 días de juicio divino, porque ambas cosas de seguro eran manos de Dios directa, donde el hombre no tendría nada que ver. Pero él no escoge necesariamente una de las 3. Él dice, si Dios va a reprender, en sus manos quedo. Si Dios me va a alar las orejas, pues que lo haga el Señor y que no use medio alguno para poder, obviamente, ver el resultado final. Porque del hombre, obviamente, no tiene
el hombre no tiene misericordia. Hay un argumento adicional en primer libro de las Crónicas, capítulo 21. Ven conmigo, por favor. Recuerda que aquí se maneja un texto paralelo. La historia es contada con otros antecedentes en Crónicas, ya sabemos las razones. Y quisiera leer desde el versículo número 8, donde dice, ya lo tiene, primera de Crónicas 21, verso 8. ¿Lo tiene? Dice el Espíritu Santo ahí, entonces dijo David a Dios, he pecado, mira, he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego, le dice David al Señor, te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy, acá no dice neciamente, dice, he actuado muy locamente. Es decir, he actuado como un hombre sin cordura, sin conocimiento. Ahí es donde el profeta irá y él escogerá. Y dice en el versículo número 13 del mismo libro de Crónicas 21, entonces David le dijo a Gad, estoy en grande angustia. Es decir, aquí no hay dónde escoger. Ruego, le dice él al profeta, que yo caiga en la mano de Jehová, porque su misericordia son muchas en extremo, pero no caiga en mano de hombres. ¿Por qué? Porque si algo sabía David a lo largo de todo, digamos así, su estilo de vida, a lo largo de todo su via crucis, era sentir de manera grave el asedio de los hombres, sí, por su vida. ¿Cuántos años estuvo vagando David? ¿Aproximadamente cuántos años? ¿Ah? Se estima que fueron alrededor de casi 30 años de vida. Saúl no muere, amado hermano, de manera inmediata. O por lo menos a David no se lo consagra como el futuro rey y al día siguiente ya estaba en el trono. No, mi amado hermano. Tuvo que pasar décadas para que David viera en el tiempo de Dios el reinado. Pero mientras eso duró, amado, Saúl le hizo la vida de cuadros. Cuando se lee en este texto, versículo número 14, dice la Biblia, así, estamos en Crónicas, ¿sí? Así Jehová envió una peste en Israel y murieron de Israel. ¿Cuántas personas murieron? 70,000 hombres murieron. Usted dirá, ¿pero por qué, amado hermano? Porque el único que se había arrepentido de este mal era ¿quién? Era David, pero no el pueblo. Ahora sí, ¿quién había dado la pauta para que el pueblo actuase a la misma manera que él? El mismo David, y eso necesitaba ser arrepentido. Y querido hermano, yo podría entender, porque no puedo comparar obviamente lo que pueda hacer una criatura o un adolescente como lo que hizo David, pero lo que yo sí te puedo decir o puedo captar dentro de esta primera pauta bíblica es que cuando uno tiene la obligación de criar, porque eso es lo que hace Dios con nosotros, nos cría, nos amolda, una vez que nos adopta como sus hijos, nos moldea a su imagen. Cuando uno está criando, mi amado hermano, es necesario pasar por el proceso, no solamente del aprendizaje, sino también de la disciplina. Es necesario pasarlo. Hay un texto que me gusta mucho. Cuando yo lo leo, mi querido hermano, en Deuteronomio capítulo 8, versículo 5 al verso número 6, dice el Señor allí algo especial. Deuteronomio capítulo 8, versos 5 al 6, dice la palabra, reconoce a sí mismo, dice aquí, en tu corazón. Es como que Dios te pide, quiero por favor que dejando a un lado el miedo o dejando a un lado la insensatez o la broma o lo que sea, quiero que reconozcas algo de manera muy coherente en tu corazón.
¿Lo tiene? Deuteronomio 8, versos 5 al 6. Dice el Espíritu de Dios: reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo. Es decir, quiero que compares esto en la vida cotidiana. Si el hombre, hablando de un padre, puede levantarse contra un hijo para disciplinarlo, indistintamente por la razón que puede, así, dice el Señor, así Jehová tu Dios también, ¿qué cosa? Te castiga. Mucho más si reconocemos que cometemos faltas delante de Dios. Muchas veces solamente nos limitamos a decir: somos pecadores, somos pecadores, somos pecadores. Sí, aun cuando hemos venido a Cristo seguimos pecando. Claro, pedimos perdón, seguimos pecando, pedimos perdón. Pero, amado hermano, ese jugueteo, Dios no siempre te lo va a tolerar. Ese jugueteo, mi amado hermano, Dios no siempre va a estar dispuesto a dejarlo sin disciplina. Imagínate que tu muchacho en casa que haga una travesura sencilla, digamos la típica travesura de que, mi amado hermano, tú le das, qué sé yo, un vasito con agua y lo riega el agua. Y claro, te sigue pidiendo agua, y claro, tú lo ves, tú que está jugando. Y dice: a ver, trae el vaso, pero yo lo riego y le pone el agua. No das ni la media vuelta y otra vez el agua está regada. Y sigue pidiendo agua, y estómago. Pero ten cuidado, hermano, va a llegar un momento que lo ha hecho tantas veces, hermano, que vas a tener que llamarle de una manera diferente. ¿Qué cosa? La atención. Inclusive tú podrías decirle: ¿sabes qué? No te voy a dar agua, porque simplemente estás jugando con ella. Es una forma de sancionar. Porque ahí el muchacho que es caprichoso de pronto, sí, se tira al suelo, ¡agua, agua! Y tú, ¡ay, la bulla! Y por ahí el marido, ¡dale, agua, que se bulla! Y a la larga el muchacho hace lo que le da la gana. Y tú estimas que eso no necesita ser disciplinado. Mira cómo es la asunto. Dice: no, por el agua lo voy a estar dando, diciéndole algo, o privándolo de algo. Pues sí, deberías de hacerlo. La Biblia sí nos dice que el muchacho consentido es vergüenza de su madre. Cuando se lee o se termina de leer, sí, este pasaje bíblico, dice la Biblia: guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos, y claro, y temiéndole. ¿Temiendo a qué? Por el contexto. ¿Temiendo a qué? Al castigo que pudiera sobrevenirte. Muchos han dicho que no hay que seguir a Dios por el temor de su castigo. Bueno, entiendo y comparto que no debería ser así. Pero cuando hay necedad, por lo menos mira el castigo como una pared para no hacer lo que te da la gana. Por lo menos. A veces los muchachos, aún en su terquedad, saben hasta dónde deben de avanzar en su travesura. Ellos mismos ponen límites. No. Y así nos metemos en ese cuarto. Nos fajan a todito. Entonces, no, hasta ahí no. ¿A qué le temen? Al castigo. Pero aman a su padre y a su madre. Sí, los siguen amando. Algo adicional, y yo quiero que te lleves esto también muy guardado en el corazón, porque en Proverbios capítulo 13, verso número 24, el Espíritu de Dios, mira lo que nos dice. ¿Cuántos saben que también el Antiguo Testamento es palabra de Dios? ¿Verdad? Claro. Ya me paso al nuevo, tranquilo. Dice en el versículo 24: el que detiene el castigo, Proverbios 13, verso 24, el que detiene el castigo a su hijo no lo ama. Él dice que lo ama, pero ¿qué ocurre en realidad? ¿Qué ocurre en realidad? Dice ahí: a su hijo aborrece. Mira que hay quienes dicen: yo no lo toco. Sí, pero el muchacho, bueno fuera que el muchacho fuera de un comportamiento ejemplar. El problema es que a veces, mi amado, como suele decirlo de manera de broma,
Sí, mi amado, nuestros hijos, a veces hasta con nombres bíblicos, son un verdadero demonio. Ven acá, Noé, por... Y es verdad, porque está metiendo todos los animales en el arca. Todas las travesuras. Estate tranquilo, Jeremías. Y verdad, porque llora, amado hermano, por todas las cosas que no se les da. ¿Me entiende? Y los padres desesperados cuando nacen, nombre bíblico. Mi amado, el nombre no hace al muchacho. Críalo en el temor de Dios y así se llame Pedro, Pablo, todo. Yo me recuerdo que a los inicios, cuando empezamos, aquí había un niño que era muy querido por todos, se llama Jesús. Pero no era Emanuel con nosotros, no. Estaba el otro con él, porque el muchacho era un torbellino. Pero qué bien que vengan, porque como quiera aquí se les enseña y Dios comienza a hacer las obras, es decir, la obra en el corazón de ese muchacho. Mi amado, dice la Escritura, retomando por favor 2 de Samuel, capítulo 24. Recuerda el tema de esta preciosísima noche, cuando el arrepentimiento no basta. Y Jehová, versículo 15, y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado. Y murieron del pueblo, mira, desde punta a punta, es decir, desde el mismo lugar en que David había dicho que comience el censo, hasta la última ciudad donde dijo que debería determinar el censo. En pocas palabras, mi amado, ¿sabe lo que hizo Dios con esta plaga o con esta mortandad? Descuadrar, ¿qué creen ustedes? El censo. Descuadró el censo. Digo, ¿quieres saber cuántos tiene? Ahora yo te voy a quitar en 3 días, por decirlo de alguna forma, en 3 días te voy a descuadrar el censo. Ahora, ¿con quiénes se llevó a cabo esta mortandad? Obviamente, contra los que estaban endurecidos de corazón. Y la plaga no se iba a detener, yo soy muy honesto. La plaga iba para largo, amado hermano. Algo obviamente ha de acontecer. Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Berseba 70,000 hombres. Verso 16. Y cuando el ángel, que era el que estaba ejecutando la plaga, extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla. Mira que a Jerusalén la iba a arrasar con todo. Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo: basta ahora, le dijo al ángel. Es decir que mientras ya estaba con la espada lista para empezar la mortandad, recibe la orden, como cuando Dios le dijo al ángel que detuviera la mano de quién, de Abraham, para que no matara al muchacho. Dijo, no lo hagas, detente. No lo hizo, mi amado hermano, no necesariamente porque no merecían el castigo, lo merecíamos. De hecho, la misma palabra nos advierte diciendo, porque yo quisiera ser también muy práctico de acuerdo al régimen bíblico. Mi amado, nosotros no somos castigados de acuerdo a la gravedad de nuestra falta. Eso no dice la Biblia. Si Dios realmente si pesara nuestra falta, mi amado, la Biblia es clara en decir que la paga de nuestro pecado simplemente tiene una sola forma de ser disciplinada: con la muerte. Pero Dios no nos paga conforme a la gravedad de nuestras faltas. Nunca lo hace, de hecho. Cuando uno, llamado, si mira estos antecedentes en la Biblia, uno puede simplemente agradecerle a Dios diciéndole: Señor,
gracias porque no me castigas conforme a lo que me merezco. Y Dios le dice al ángel, detén tu mano. Y el ángel estaba, para llevar a cabo obviamente esta acción, estaba junto a la era de un hombre llamado Arauna, Jebuseo, porque era de la región de Jebús. Curiosamente, como siempre ocurre en la Biblia, este lugar no era cualquier lugar. Este lugar, de acuerdo a la historia bíblica, o a los historiadores bíblicos, era reconocido en la antigüedad. Este monte o este lugar, sí, la región de Arauna, hermano, era reconocido como el mismo lugar, sí, del monte Moria, donde antiguamente se había llevado a cabo justamente el ejemplo que le di, el sacrificio no concluido de quién, de Isaac. Y de hecho, me adelanto un poquito, este mismo lugar, por todo lo que Dios permitirá, será el lugar donde se levante el templo de Jerusalén, llevado a cabo por Salomón. Ya lo veremos en breve, para que nos dé tiempo. Y David dijo a Jehová, ¿por qué? Porque cuando esto ocurrió, cuando Dios le dijo al ángel, detén tu mano, Dios permitió algo que no debía haber permitido, pero lo permitió. ¿Sabes por qué? Porque juicio sin misericordia se hará para aquel que no tiene misericordia. Pero David, mi amado, fue un hombre catalogado por la Escritura conforme al corazón de su Dios. Bien o mal, David, cuando se trataba de llevar a cabo juicios, mi hermano, sentía siempre el estrago del espíritu y detenía su mano. Lo demostró muchas veces con el mismo rey Saúl. Lo demostró con aquel hombre, mi amado hermano, que lo salió a maldecir, y él que era rey. Y mira que los soldados le dijeron, da la orden, Señor, para arrancarle la cabeza a este perro. Sí, que maldice al príncipe de Dios. Le digo, no, tranquilo, no lo haga. David fue muy misericordioso con los hombres. Y Dios tuvo misericordia. Y se le permite, no solo a David, sino a otros también, ver al ángel que estaba, llamado, encima de la era de Arauna, con la espada en su mano. Así como se le permitió al terco Balán ver al ángel de Jehová deteniendo al burrito. Mira que Balán en su locura tenía una larga charla con el burro. Nunca se detuvo a decir, estoy hablando con un burro. Y no era el burrito de Shrek. Ese sí habla. En el mundo de los cómics, hermano. Mi amado, y a David se le permite ver al ángel. Es que, amado hermano, cuando Dios tiene misericordia, y esto es algo espiritual que debemos de tener muy presente, aún en medio del castigo y la disciplina, Dios te podrá permitir ver también, mi amado, su grandeza y su gran amor que tiene por ti. El Señor, sí, le permite ver, y dice la Biblia, versículo 17, y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía al pueblo, le dice, yo pequé. Me encanta esta parte. Es una de las mejores historias. Porque me hace ver al hombre tal cual como es. Vulnerable. Pecador. Digamos así, este Facebook bíblico manifiesta no solo lo mejor de David, sino también lo peor de él. ¿Quién pone en su Facebook? Pequé. Hoy le di una cachetada a fulano de tal. Hoy me cogí el vuelto. ¿Quién publica eso? Hoy estuve viendo pornografía. ¿Quién publica los males? Hoy le decía la muerte a mi padre y a mi madre. Nadie, ¿verdad? Todo el mundo cuando publica, sea de foto, sea de texto, de cualquier situación, cualquier grado de referencia, todo simplemente será echándose flores.
Por ahí de vez en cuando una que otra lágrima, pero ni siquiera de él, sino de un emoticón ahí que dice estoy triste. Y fueron cosas serias. Y por ahí alguien mandándole una flor, levántate y resplandece. Cristiano. David le dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía al pueblo, yo pequé, le dice. Me encanta su forma de interceder. Yo hice la maldad. ¡Qué gran altura! Imagínate un padre pidiéndole al Señor misericordia por sus hijos, sabiendo que Él ha sido el culpable de tener la lacra de hijo que tiene ahora. Yo pequé. Yo lo consentí. Yo hice eso que camina por la vida. Ya no hay mucha risa, pero es una gran verdad. Muchos padres hoy disfrutan a sus hijos porque no los disciplinan, porque no quieren pasar el sinsabor del llanto o la mala cara del momento. Pero si no lloras hoy, mi amado, te lo sentencio en Dios, si no corriges a tus hijos, vas a llorar amargamente mañana. Mañana sufrirás. Mañana sentirás dolor. Y ahí pedirás, ay Señor, ¿por qué no hice lo que hice antes? Porque quizás, mi amado, quizás si quisiste evitar el dolor de cabeza del momento. Siempre lo digo, niño pequeño, problema chico. Muchacho grande, mi amado, un gran problema. Si no los crías conforme a lo que el Señor ha dispuesto, mi amado, van a ser un dolor de muela. Y tú sin poder sacártelo, porque esa muela es tu hijo. Tú morirás en el sufrimiento del dolor de tus hijos. Así como le pasó, mi amado hermano, a Esaú. Fue un pésimo hijo. Y la Biblia dice que tomando 2 mujeres por esposa, fueron amargura de espíritu a su padre toda su vida. Jacob fue consentido. Tenía mamitis. Sí. Abraham por su parte, mi querido hermano, Jacob por su parte. Estoy perdido en el escenario. Isaac, gracias. Isaac por su parte, amado, adesorando a Esaú, el hombre de casa, este es fuerte. De pronto Jacob este es mandarín, este es con la mamá. Sabe, seguramente las cocinas. Sabe lavar, sabe trapear, sabe hacer el refrito. No, en la casa sabe tirar arco, flecha, y si hay que meter puñete, pues este le gana. E hicieron bando con los hijos. Y no saben, mi amado hermano, que estaban creando, mi amado hermano, un terrible problema para toda una nación. A veces la gente no mide las consecuencias de sus decisiones. Yo hoy conversaba con mi esposa de un hogar que en su debido momento tuve el privilegio de conocer y de ir hasta sus casas. Y hoy me enteré de que esa familia, amado, está viviendo en un caos terrible. Todo por la pésima decisión de alguien que no pudo retener el ministerio del pastorado. Cayó el pastor en pecado y las ovejas quedaron sin pastor. Y en ese desenlace tomaron malas decisiones las ovejas y se metieron a ser pastoreados por el mismo Satanás. ¿Hasta dónde pueden llegar las consecuencias de no ponerle freno o disciplina a los malos procederes de la gente que decimos que amamos? No te confundas, amar no es solapar. No te confundas. Y disciplinar no significa odio, significa que los amas y que quieres lo mejor para ellos. Y a veces lo mejor no es lo que ellos necesitan, sino lo que tú sabes que tienen que merecer. Disciplina de acuerdo a sus malas obras. Dios lo hace con nosotros. ¿Por qué tú no con los tuyos?
Dice el Salmo 103, versículo 10 al 11. Salmo 103, versículo 10 al 11. No ha hecho con nosotros, dice David. David experimentó esto en carne viva. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. No nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, así el Señor que ha hecho, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Así de grande es la misericordia de Dios. Y David le dijo, Señor, ¿qué estás haciendo? Si vas a matar a alguien, en pocas palabras, eso es lo que se entiende. Si vas a matar a alguien, toma mi vida. Yo pequé. Yo hice la maldad. ¿Qué hicieron? Porque estaba en el campo de Arauna. ¿Qué hicieron estas ovejas? Los animalitos del corral. Es que el ángel de Jehová estaba, amado hermano, dando muerte a diestra y siniestra. La orden de Dios fue directa. Entra y destruye por donde tú pases. Como el ángel de la muerte cuando entró en Egipto. Y le dice David, te ruego que tu mano se vuelva, como cuando ya alguien, digo yo, tirado al abandono, dice, Señor, a la verdad, si vas a llevar, si vas a matar a alguien, que sea conmigo. Hasta aquí, Señor. Te ruego que tu mano se vuelva contra mí. Y si quieres matar a más, contra la casa de mi padre. Cuando David, mi amado, exclama esta intercesión, Dios te ha dicho en su palabra, clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios envía otra vez al mismo profeta que le había dado la elección de cómo tenía que ser castigado. Y Gad vino a David aquel día y le dijo, sube y levanta un altar a Jehová en la era de Arauna, Jerusalén. ¿Quieres saber qué pasó? ¿Cuál es el desenlace de esto? El próximo día viernes lo sabrás con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí me quedo, mis amados hermanos, porque yo creo que hasta este momento Dios nos ha dicho lo que teníamos que escuchar y lo que tenemos que hacer. ¿Cómo terminará esto, amado? ¿Qué también le irá a David en este proceso? Llamado, es lo mismo que Dios tiene para nosotros. Tenemos que aprender, llamado hermano, como parte final de lo que Dios nos está diciendo. Algo que me pareció bastante prudente de parte de Dios hacerme saber, y creo para que también te lo haga saber a ti. Dios permite el castigo. Dice en la segunda carta a los Corintios, no la busques, solo apúntela si la quieres apuntar. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, verso 6, me asombró encontrar esto. Dice, estando prontos para castigar las desobediencias, cuando vuestra obediencia sea perfecta. O dicho de otra forma, que Dios está pronto para disciplinarnos en toda desobediencia hasta cuando lleguemos a la obediencia perfecta. Segunda de Corintios 16. Mi amado, todo aquel que Dios ama, corrige. La Biblia dice que si nos deja sin disciplina, seríamos bastardos, es decir, hijos no reconocidos. Pero porque somos hijos reconocidos, Dios está obligado a corregir nuestras desobediencias. Amén. Si tu hijo te desobedece, disciplínalo. Amén. Conforme a la medida de su rebeldía. Si es leve, llamado, llámale la atención con palabras. Explícale con amor.
Dile, mi amor, esto está mal, esto al Señor no le agrada, si usted toma esta conducta, pues déjeme de saber que esto va a traer consecuencias, así que le ruego que cambie su forma de ser. Óigame, y agote, mi amor, el diálogo, agote el diálogo. Cuando el diálogo termina su fase y no hay, mi amor, estimación del consejo, entonces comience a aplicar cosas. Pues si esto hace, pues no tendrás permiso, aquí te quedas. No hay internet. Presta el celular. Bájale los breves. Ríe. No hay televisión. No hay pelota. Amén. No hay enamorado. Ríe. Mamá, pero ¿por qué te dejas? Ríe, amado hermano. No sea alcahuete. Amén. Es que las madres de hoy, créame que yo no sé cómo las han criado, pero yo creo que nuestros padres nos criaron con mucho rigor. ¿Verdad? ¿Cuántos vienen de esos hogares donde todo era palo? ¿Verdad? Si comías mucho palo, si no comías palo. ¿Y qué le hacía antes? ¿Verdad? Así era antes. Cuidado con pedir comida si vamos donde la comadre. Cuidadito. Hambriento, pero tiene hambre. Un muerto en el estómago. Ay de ti si te descuidas comiendo algo. Una paliza de entrada y de salida. Porque uno lo iban a leche, lo que lo iban ganando por la calle, con vergüenza todo el mundo. Era una gozadera de los muchachos, porque ni se gozaba para los padres. Pero hoy por hoy, mi amado hermano, si tú ves que la falta amerita una privación de algo, prívale. Yo sé que se entrompará por un momento, por un tiempo, pero eso se le pasará. Y era la larga que lo va a agradecer. Hoy nosotros, la generación actual, agradecemos a nuestros ancianos que nos hayan tenido palo. ¿Verdad? Agradecemos su disciplina. Ellos fueron puestos por Dios para criarlos. Y si tu hijo se mantiene en una obstinada rebelión, la vara, eso es por lo menos no de este momento, pero la vara dice la Biblia que no mata. Aplica la vara. Amén. No seas alocado para disciplinar. Atínale donde Dios ha puesto esa zona de confort en tus hijos. Sí. Y yo siempre digo, sé bíblico. Dale en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esto también es la gloria. Aleluya. Oremos al Señor. Padre, te agradecemos grandemente por el consejo, por todo el consejo de Dios. Hubiera querido que sea el día del Padre, pero nunca es tarde escuchar un buen consejo, sobre todo cuando éste hará bien a la familia. Qué duro le pasó la factura a David. Fue muy alta. Su necedad y su